Buenos días, 8 de la mañana, tensión y mirada puesta alrededor de lo que hoy va a suceder alrededor del huracán Milton, que ha recuperado la categoría 5 a medida que se acercaba a la costa oeste de Florida. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ya ha dicho a los residentes que probablemente se encontrarían en su camino y que salgan ahora mismo para intentar evitar la presencia del huracán Milton, mientras 5,5 millones de ciudadanos ya han recibido órdenes de evacuación. Largos atascos de tráfico en las zonas afectadas. Joe Biden, que ha pospuesto la visita, sobre todo a Alemania, que tenía a partir del jueves, a partir de mañana, y también las distintas conversaciones que pensaban mantener con Benjamín Netanyahu. 8 y 1 de la mañana, Milton centra gran parte de la atención, gran parte de la fotografía alrededor de cómo se puede empezar a ver de qué manera puede Milton, el huracán, afectar a la economía estadounidense en el corto plazo e incluso en el medio plazo. A ver cuál es la dureza con la que va a golpear, sobre todo en la zona de Tampa, alrededor o en la llegada a Florida. Ron DeSantis muy pendiente de todo lo que suceda con Milton, con el huracán. También Joe Biden, que como les decía ha suspendido ese viaje a Europa, donde tenía que ver, entre otras cosas, la respuesta y sobre todo la situación, no solo en la guerra de Ucrania, también alrededor de Oriente Medio. Joe Biden, Benjamín Netanyahu van a hablar hoy alrededor de cuáles pueden ser los blancos. La fotografía del ataque en el entorno de la respuesta de Israel a Irán. Van a intentar intercambiar impresiones alrededor de cuáles pueden ser las consecuencias de los diferentes blancos en los que se puede o a los que se puede golpear. A partir de ahí, la fotografía está en el mercado, en la caída de China durante esta noche, continuidad del movimiento, no de caída porque ayer consiguió mantenerse al alza China, pero sí de la ralentización que vimos durante la jornada y de la continuidad de la caída del Hang Seng en Hong Kong, caídas del entorno del 5%. Hoy tendremos actas de la FED, la fotografía del mercado está alrededor de intentar entender la geopolítica y la ralentización del movimiento de bajada de tipos de interés. Europa ya mira con preocupación el decoupling que le contábamos desde el pasado lunes. Fotografía del Hang Seng recuperando 0,53 a estas horas después de las caídas de ayer. La mayor caída desde 2008 en la jornada de ayer. Hoy recuperación solo del 0,5%. Tenemos la caída alrededor del CSI, que ahora mismo se reduce al entorno del 3%. Ha llegado a caer por encima del 5% en una mañana en la que China es protagonista porque no llegan los estímulos de la manera en la que deberían llegar por parte del gobierno. Se ha quedado a medio camino después de haber iniciado un buen movimiento, como se vio la semana pasada, pero no ha conseguido alimentar definitivamente el movimiento para que el mercado entienda que China va a hacer whatever it takes, todo lo que haga falta. El mensaje clave de Netanyahu en las últimas horas es este que van a escuchar. Se dirige a los libaneses alrededor de en lo que se ha convertido Líbano. Por cierto, manda ya Netanyahu, manda ya Israel más contingente para la operación terrestre. En el entorno de mandar más contingente para la operación terrestre, este es el argumento de Netanyahu a los libaneses para decirles por qué hay que sacar a los terroristas del entorno de Líbano, del territorio libanés. Escuchen, es un pelín largo, son unos 3 minutos, pero refleja, remarca muy bien la posición de Netanyahu que está transmitiendo Israel alrededor de por qué sí o sí Líbano, para intentar que no se convierta en una nueva Gaza. Escúchenle. This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago, but the country that actually conquered Lebanon is not Israel, it's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense.
Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. Ya les decía que era un pelín largo esa explicación, pero cortarla dejaba parte de ese argumentario que es típico de un entorno de un mundo en guerra, en el que te diriges a otra población distinta, intentando convencerles de que quien está gobernando es la clave fundamental a la que hay que atacar, o quien está gobernando o quien está metido dentro de las estructuras del Estado son la clave fundamental para que se pueda dar el respaldo al apoyo de la operación terrestre. De tal manera que tenemos una fotografía en la que va a haber operación terrestre, sí o sí, con lo que se está viendo y con el movimiento de tropas al entorno de la frontera del Líbano. Hoy Biden y Netanyahu, Biden está pendiente del huracán Milton, va a hablar con Netanyahu y en esa conversación con Netanyahu van a haber pros y contras, van a haber riesgos de dónde atacar. Estamos hablando sobre todo de entorno nuclear iraní, y estamos hablando, como ya vimos ayer, del entorno petrolífero. Dependiendo de qué tres partes del entorno petrolífero, Hormuz es la más grave, pero hay varias opciones, sobre todo alrededor de cómo se puede atacar a entornos petrolíferos iraníes, donde le haga un daño interno, no externo, donde se perjudique sobre todo el precio, aumente el precio a nivel interno de la gasolina, sin dañar definitivamente o sin ampliar el daño al conjunto del mercado de petróleo. Eso es lo que van a mirar antes de que se produzca la respuesta de Israel a Irán, que parece inminente, pero ya vamos viendo la inminente desde el pasado sábado. Es normal también que no digan, oiga, que vaya a atacar a las 3 de la tarde. No suele ser lo normal, aunque en algunos momentos nos hemos acercado a eso. Por lo que Biden y Netanyahu van a marcar el camino. Ese mensaje que acaban de escuchar es la clave fundamental para intentar, sobre todo a la ONU, sobre todo al mundo entero, intentar decirle por qué voy, aunque el mensaje sea dirigido a los ciudadanos libaneses, y en ese entorno hay que empezar a ver la otra clave fundamental de lo que está sucediendo entre Líbano, entre Hezbollah y Israel, que es el precio del petróleo. Ayer caída de más del 4%. ¿Por qué?
por una fotografía de Hezbolá en el que ya aceptaría una especie de alto al fuego que empezaría a gestionarse, de tal manera que el mercado empieza a estimar que Hezbolá va a aceptar las condiciones de un alto al fuego. Hoy sube el petróleo un 0,27%. Si miramos la fotografía de lo que sucedió en la jornada de ayer, el movimiento de caída del precio del petróleo de ese entorno de los $81, sobre todo marcándonos, un poquito más de $80, marcándonos una caída al entorno de los 77, después de ver de qué manera se podía empezar a ver una fotografía en la que en este escenario hubiera un alto al fuego y por tanto quien estaba apostando por los $100 se va a quedar fuera de juego si de verdad hay un alto al fuego. Hoy 0,36% arriba, pero lejos de ese entorno de los 80 que nos marca un poco los 37,5 de fiebre, es decir, empiezas a estar calentito, empieza a subir la gripe, pero ahora mismo estamos por debajo. 77, 71, por debajo de los 80, tranquilidad ahora relativa en el mercado porque se puede acercar ese alto al fuego por parte de Hezbolá, que ayer ya se empezaba a mover en el mercado y lo cotizó el mercado rápidamente, está deseando cotizarlo, el alto al fuego, el mercado 77,69. Yéndonos a otro entorno, el de la guerra de Ucrania.